La provincia de Cuenca cuenta con dos de los yacimientos de dinosaurios más relevantes de Europa, Las Ollas y Lo Hueco. El primero de ellos, descubierto hace algunas décadas, saltó a las primeras páginas de la actualidad por la aparición del Concavenator corcovatus, bautizado popularmente como Pepito, considerado el fósil de dinosaurio más completo recuperado en la península ibérica. Y hace casi 10 años, las obras de la línea del AVE Madrid-Levante dejaban al descubierto el que, desde entonces, es el yacimiento paleontológico más grande de Europa, conocido como Lo Hueco y ubicado en la localidad conquense de Fuentes. En ambos yacimientos, el Grupo de Biología Evolutiva de la UNED desarrolla una importante actividad desde hace años. Descubrimientos como el del yacimiento de Lo Hueco generaron una gran expectación en el año 2007. Se esperaba que fuera un motor de desarrollo para la zona y para toda la provincia. De hecho, se proyectó la creación de un gran museo paleontológico, un centro de investigación y una especie de parque temático. Pero la crisis paralizó parte de esos proyectos iniciales y las expectativas se fueron rebajando poco a poco. En la actualidad existe un museo paleontológico, una ruta de los dinosaurios y dos centros de interpretación en Fuentes y Cañada del Hoyo. Con el paso del tiempo, la sensación en la zona es de cierta frustración. Quizás no se está aprovechando el gran potencial de desarrollo que ofrece el tesoro de estos yacimientos. Hoy nos acompaña Francisco Ortega, pertenece al Grupo de Biología Evolutiva de la Facultad de Ciencias de la UNED. Bienvenido. Hola. También nos acompaña Sonia Martínez Bueno, que es exalcaldesa de Fuentes, en Cuenca. Bienvenida. Hola, buenos días. Como decíamos en la introducción, vamos a hablar de una serie de cuestiones y de problemáticas relativas a los yacimientos paleontológicos de esa zona de Cuenca, los yacimientos de Lo Hueco, de Las Ollas, de los que ya hemos hablado en programas anteriores. Pero yo quería, profesor Ortega, que en primer lugar hiciéramos un poquito de historia. Habláramos de cuándo se produjo la aparición de estos restos, en fin, cómo ha sido esa evolución. Los dos yacimientos más característicos de la paleontología de vertebrados en Cuenca son de una aparición sorprendentemente reciente. El yacimiento de Las Ollas, que sería, digamos, el más clásico en la zona, es un yacimiento que aparece hace unos 30 años durante la roturación para una plantación, para una reforestación del monte. Y en muy poco tiempo se convierte en uno de los yacimientos más característicos del Cretácico inferior. Estamos hablando de hace unos 125 millones de años de Europa. El yacimiento de Lo Hueco aparece posteriormente, aparece durante las obras del AVE, la instalación de la vía férrea del ramal que va desde Madrid a Levante. A su paso por una pequeña localidad cercana a Cuenca, que se llama Fuentes, y para salvar una pequeña colina, se plantea hacer un túnel con una excavación potente y al comenzar la excavación se topan con unos niveles llenos de huesos que rápidamente se identifican como huesos de dinosaurios saurópodos, de dinosaurios de grandes dimensiones. Esto ocurre en el 2007 y a partir de ese momento, desde el 2007 hasta aquí, Lo Hueco, que es como se llama este yacimiento de Fuentes, se convierte en el segundo punto de especial interés en la paleontología de vertebrados de Castilla-La Mancha, en Cuenca en este caso, y con relevancia a nivel europeo, sin duda. Es, por así decirlo, se dice que es el yacimiento de dinosaurios más importante de Europa Occidental. Ambos tienen dos características que los convierten en yacimientos muy relevantes. Yo tengo cierto pudor al uso de los rankings, ¿no? Es muy difícil decir qué es lo más importante en Europa Occidental porque depende de cómo lo enfoques. Lo que son los dos es muy relevante. Mira, el yacimiento de Las Ollas es lo que llamamos un yacimiento de conservación excepcional. Es decir, los organismos que aparecen representados en el yacimiento lo hacen con una calidad que permiten reconocer aspectos no usuales de los animales y las plantas que produjeron esos fósiles. El yacimiento de Las Ollas no tiene ningún referente semejante en Europa Occidental. Es uno de los yacimientos más importantes del mundo en su ámbito, en esa pequeña ventana que nos ofrece al mundo del Cretácico inferior y probablemente está aportando información al mismo nivel que algunos yacimientos
magníficos, muy excepcionales en China. O sea, estaríamos, digamos, en el top, en la primera línea de ese tipo de yacimientos. El yacimiento de Lo Hueco es un yacimiento, ya he comentado que posterior, representa un ecosistema de hace 75 millones de años y es lo que se llama un yacimiento de concentración excepcional. Así como el otro era de conservación, en este lo que encontramos es una concentración muy llamativa de restos de un grupo concreto de dinosaurios saurópodos, acompañado también por altas concentraciones de dinosaurios carnívoros, de cocodrilos y de tortugas que vivieron en esa zona hace esos 75 millones de años. Esa concentración que conocemos bien en Mongolia, que conocemos bien en los yacimientos norteamericanos y de Canadá, o que conocemos bien en los yacimientos del norte de Patagonia, es inusual en Europa. Y como inusual nos permite, usando otra vez la figura de la ventana, nos permite una ventanita muy interesante y muy rica en información a ese mundo del Cretácico superior, que por cierto, y dado que estamos hablando de dinosaurios, es el momento previo, unos momentos antes de que se produzca el evento de extinción que acaba con todos estos dinosaurios. Vamos ahora a trasladarnos al lugar donde se localiza uno de los yacimientos, en este caso el de Lo Hueco, en las inmediaciones de Fuentes. Como decíamos al principio, nos acompaña su exalcaldesa, Sonia Martínez. Sonia, ¿cómo fueron los comienzos cuando se descubrieron estos restos? ¿Qué expectativas se generaron? Pues los comienzos, cuando menos fueron desde la perspectiva de la gente que habitaba el pueblo, fueron curiosos. Quiero decir, hubo como 3 momentos bastante diferenciados. Al principio, pues qué duda cabe que aquello sabíamos que estaba sucediendo, pero no teníamos una conciencia plena ni de cuáles iban a ser las posibles dimensiones, ni de cómo nos podía repercutir en nuestra vida cotidiana. Bueno, incluso había pues los abuelos típicos que te decían estos están locos y ahí no hay huesos de dinosaurio porque yo he estado labrando esas parcelas toda mi vida. Esto aparece en mayo, junio y en septiembre, junto al ayuntamiento, ADIF y el equipo de profesionales paleontólogos, decidimos algo un poco inusual, que fue organizar una visita in situ para todos los vecinos del pueblo que quisieran al yacimiento. Y ahí sí que te puedo decir que se produjo pues un antes y un después. A partir de ese instante, la gente que acudió al lugar cambió por completo la imagen que tenían del yacimiento. Se pasó, yo lo vi, lo sentí, lo escuché, se pasó de decir, ahí dicen que hay huesos de dinosaurios, a decir, estos son nuestros huesos de dinosaurios y este es nuestro yacimiento. Y también se tuvo por primera vez, yo creo, una referencia clara de lo que aquello podía significar para el desarrollo económico y social del pueblo. Y por primera vez también se le empezó a ver al yacimiento como ese motor de desarrollo. Para los que no conozcáis Cuenca, Cuenca es una provincia deprimida. Aparte de por la crisis que nos está machacando a España en general, Cuenca viene siendo tradicionalmente una provincia que se está quedando despoblada. Y más las zonas rurales, y estas zonas rurales en concreto de montaña. Entonces, hubo una conciencia muy clara de que aquello podía ser un revulsivo absoluto para la economía del lugar. A partir de ahí se generaron un montón de expectativas que, pues luego han tenido más o menos repercusión real. Vamos a seguir evolucionando. Hemos hecho un poco de historia. Hablamos de que los primeros restos en esta zona en concreto aparecen en 2007. ¿Cómo ha sido después la evolución de la gestión de todo esto que se ha encontrado allí? Si quieres, Francisco, comienzas tú y luego por enlazar con el tema de cómo se han gestionado esas expectativas que decíamos. El yacimiento era inusual desde el principio. Aparecía en una obra pública prioritaria, era inmenso, y era muy difícil de abordar. Entonces, nuestro primer objetivo, que probablemente sea poco satisfactorio desde el punto de vista científico y desde el punto de vista social, nuestro primer objetivo era permitir que la obra pública continuase sin daños para la cuestión patrimonial. Es decir, extraer y mapear todos los fósiles que se encontraban en ese momento implicados en la obra, trasladarlos a un lugar seguro, un lugar en el que la conservación se pudiera asegurar, con toda la documentación relacionada,
y permitir que la obra pública continuase. Los trenes pasan por allí, creo que desde 2008, desde finales de 2008. Por lo tanto, esa era una misión cumplida, ¿no? Se había conseguido abordar el yacimiento, se había conseguido mucha información de cómo funcionaba el yacimiento. Sabíamos que el yacimiento continuaba a ambos lados de la vía. El paso del AVE por ahí se produce en una trinchera. El yacimiento está colgado a media altura de la trinchera, pero a la derecha y a la izquierda de la vía el yacimiento continúa. Y teníamos una nave industrial con una colección de fósiles por encima de los 10.000, que iban desde pequeños fragmentos de estos animales del pasado hasta porciones importantes del esqueleto de un saurópodo, de un dinosaurio saurópodo de hasta 16, 19 metros. Entonces ya habíamos cumplido con esa fase. ¿Qué es lo que dice la ortodoxia que hay que hacer a partir de esta intervención de urgencia? Pues hay que asegurar la conservación y la perdurabilidad de la información y de los fósiles que se han extraído, es decir, necesitamos planes de conservación de esos fósiles que han pasado una nave industrial, que están en situación estable, pero que necesitan un tratamiento que los haga completamente estables. Proyectos de investigación que permitan extraer la información que esos fósiles nos dan de la vida en el pasado y que nos permitan enriquecer nuestro conocimiento. Una de las razones que tiene la paleontología en sí misma es obtener información, reconstruir el pasado, ver qué es lo que ha ocurrido y ver cómo eso nos puede ayudar a interpretar incluso las cuestiones que ocurren en la actualidad, cómo nos permite interpretar los ecosistemas actuales. Y la tercera fase, que es la que tiene más que ver con el desarrollo local, es poner a disposición de la población, de distintas formas, la información que estos fósiles nos han facilitado. Es decir, mostrar los fósiles, porque en este caso los fósiles son incluso bellos, son bellos y llamativos. Tienen un componente que cuando hablamos de museos utilizamos, que es de atractibilidad. O sea, son atractivos. Cuando tú piensas en un fémur de dinosaurio, tienes algo en mente. Bueno, pues en Fuentes tienes ese fémur de dinosaurio en el que tú estás pensando cuando te cuentan eso, ¿no? Utilizarlos para contar lo que los científicos han interpretado de cómo era Cuenca o la península ibérica o Europa en ese momento. Y, de nuevo, teniendo en cuenta la capacidad que tienen los dinosaurios de atraer al público a entornos de aprendizaje científico, utilizarlos también como vehículo para contarles aspectos científicos, para contarles otras cosas que tienen que ver con la historia de la vida, de la Tierra, las extinciones, cómo aparecen las especies. Y como efecto secundario, enriquecer a la población tanto culturalmente como generar entornos económicos alrededor del museo en los que la población pueda explotar sus recursos patrimoniales. Sonia, ¿cómo se han gestionado esas expectativas tras ese primer impacto que supuso el hallazgo del yacimiento? Vamos a ver, aquí también ha habido como diversas fases. En el año 2007, el entonces presidente de la Junta de Comunidades, José María Barreda, hace unas declaraciones en las que pone encima de la mesa la posible creación de un gran museo de paleontología, un centro de investigación y una especie de parque temático. Nunca se le quiso llamar parque temático, pero bueno, en definitiva se trataba un poco de eso. Estalla la crisis y todo esto se ralentiza, se paraliza. ¿Y dónde nos encontramos ahora? Por eso decía yo antes que las expectativas se han venido un poco abajo, porque en el momento actual, ¿con qué nos encontramos? ¿Qué ven, qué palpan los vecinos de mi pueblo y de los pueblos aledaños de todo aquello que podía haber sido, en qué se ha convertido, qué es en realidad? Bueno, pues aquel anuncio se ha transformado en un museo, que es, digamos, el buque insignia, y luego 2 centros de interpretación de los dinosaurios conquenses. Uno en mi pueblo, concretamente en Fuentes, y otro en Cañada del Hoyo. No puedo negar que es verdad que las expectativas de los vecinos se han venido un poco abajo y la frustración ha cundido. ¿Por qué? Pues porque somos conscientes de que aun cuando eso genera tráfico de visitantes, en cierto modo no es el tráfico que nosotros habíamos esperado de haber tenido
en nuestro término municipal, a escasos 500 metros del pueblo, pues un centro de investigación, un museo y sobre todo un parque temático. Entonces, ¿es una oportunidad de desarrollo? Por supuesto que sí, y como tal la interpretamos. ¿Es lo que hubiéramos querido? Pues yo creo que no. Correcto. Yo, de todas formas, me gustaría creer que, y eso es el término ralentización, yo creo que estamos en eso. O sea, que no sé si alguna vez se va a poder cubrir las expectativas de los vecinos, las expectativas de la gente que vio en aquella visita que se hizo al yacimiento, que vio los fósiles en el suelo, que vio los esqueletos de los dinosaurios en el suelo y que en ese mismo momento vieron que aquello se podía contar bien y que si a ellos les estaba entusiasmando, también iba a entusiasmar a otra gente a la que se le ofertase ver aquello. Ralentizar no es que se haya llegado al final del proceso. A mí me gustaría creer que el potencial que tiene el entorno paleontológico de Cuenca, el potencial que tienen las ollas y el potencial que tiene el Hueco no ha hecho más que empezar a desarrollarse. De hecho, no tendría sentido que estuviésemos trabajando todavía en ellos y creyésemos que ya se había alcanzado todo su potencial. Hablamos de dos yacimientos muy atractivos, muy importantes científicamente, muy presentes en los campos de investigación. Todo eso todavía se puede desarrollar y todo eso todavía se puede utilizar en estos ámbitos en los que hemos estado hablando, en los ámbitos culturales y de investigación. Aquí hay un elemento muy importante que yo quiero resaltar, que es la creación de esta ruta de los dinosaurios de Cuenca, porque está el yacimiento de Lo Hueco en Fuentes con ese, como comentábamos, centro de interpretación, pero también está otro centro de interpretación en Cañada del Hoyo, que es un pueblo que apenas dista pues, unos 15 kilómetros de Fuentes. Además de estos dos centros de interpretación, es importante resaltar, porque resulta muy vistoso, que se han instalado en cada uno de los pueblos un dinosaurio de tamaño natural, el más representativo de la fauna que en aquel yacimiento existe. En Fuentes pues hay un saurópodo, en la Cierva está el famoso Concavenator. Uh-huh. Entonces, esta ruta yo sí que la veo como algo muy positivo, porque es una ruta que nos permite, al mismo tiempo que tú canalizas el flujo de visitantes que acude al museo, lo puedes distribuir hacia Fuentes, Cañada del Hoyo y la Cierva, también es una oportunidad única para poner en valor el resto de recursos patrimoniales y paisajísticos que existen en la zona. Entonces yo, desde ese punto de vista, la verdad es que la creación de esta ruta la veo como un elemento muy, muy positivo. Sí, hay un elemento que a mí me llamó mucho la atención y que me ha causado especial satisfacción como implicado que estoy en parte de la ruta, ¿no? Que es la aparición de un centro, digamos, no formal, generado por los vecinos de interpretación de elementos paleontológicos con un enfoque más artístico, pero es normal, tienen su propia estructura en un pueblo cercano que también es un pueblo de interés paleontológico, que es Buenache. O sea, yo creo que esa es la línea, ¿no? Que si la ruta de los dinosaurios estructurada desde el punto de vista científico con unos criterios museológicos concretos y con una información concreta comienza a generar en su entorno centros que surgen de las iniciativas de los propios vecinos para intentar explotar el flujo de gente, de visitantes, haciendo ofertas que puedan ser de interés. Si eso se va produciendo, la ruta se enriquecerá y será, digamos, el elemento que venga a paliar de alguna forma esa frustración de solo es esto, ¿no? En el caso de Fuentes, yo creo que el número de visitantes que pasan por el pueblo, que paran en el pueblo a ver el centro de interpretación y que tienen información de otros elementos alrededor, se ha incrementado considerablemente en los últimos tiempos. Pero en el caso de este centro que estaba hablando, que ha surgido de forma espontánea en Buenache de la Sierra, me parece interesantísimo que con recursos propios, que desde la ruta probablemente habría que empezar a considerar y habría que empezar a potenciar, que con recursos propios se oferte una iniciativa local, vecinal, de explotación desde el punto de vista artístico de los recursos geológicos y paleontológicos de la zona, me parece magnífico.
Junto a estas iniciativas que estamos comentando, ¿qué más se podría hacer para atraer a más público? Ya sabemos que el tesoro, por así decirlo, está ahí, pero quizás hagan falta más iniciativas, un mayor impulso. Dada mi vena publicitaria, aquí lo que yo creo que hace falta es un trabajo profundo de marketing que empiece a vender propiamente el producto que en este caso tenemos entre manos. Tanto los centros de interpretación como la ruta es obligatorio promocionarlos y promocionarlos adecuadamente en aquellos medios en los que se considere oportuno. Quiero decir, tenemos un producto magnífico, tenemos un producto que atrae y sobre todo tenemos un producto que nos diferencia del resto de provincias. Lo que hay que hacer es saber aprovechar eso y saber venderlo al mercado. ¿De quién es esto competencia? Bueno, pues ahí ya podemos entrar a dilucidar si es de la Junta de Comunidades, si es de la Diputación Provincial, los ayuntamientos. Yo como exalcaldesa pues puedo decir que nuestros recursos son muy limitados y que además no es cuestión de que el Ayuntamiento de Fuentes o el de Cañada del Hoyo vendan por separado. Aquí tiene que ser un plan global de marketing que, como te digo, hable de todo esto y además promocione la ruta, y no solo la ruta, sino el resto de recursos que hay alrededor. En estos años entiendo entonces que no ha habido una promoción unificada, un paquete concreto sobre esta atracción. En todos estos años no ha existido. No, de una forma claramente definida y que se haya puesto en marcha, sobre todo con medios económicos detrás. No. Incluso, nuestra marca turística ahora mismo, nuestra marca territorio es Cuenca, Naturaleza y Cultura. Es una marca territorial que nos define perfectamente, pero no nos diferencia absolutamente de nadie. Sí, y yo genérico, ¿no? Hace muchísimo tiempo que vengo diciendo, y creo que todos estamos de acuerdo, en que hemos encontrado aquel punto, aquel elemento diferenciador absolutamente por encima de los demás. Y sobre todo por encima de destinos turísticos que son competencia directa nuestra, como un destino turístico de interior. Tenemos a los dinosaurios. Aprovechémoslos. Sí, yo creo que hay un elemento aquí que es curioso, que es el de la pedagogía. Con independencia que haya administraciones que tengan que hacerse cargo, que es verdad que todo esto se promueve fundamentalmente desde la administración, desde planes de la administración, a los que luego entran otros actores, pues dependiendo de cómo les interese, cómo les toque. Pero hay un elemento importante que es el de la pedagogía, que indica que en Cuenca, primero, sepan en qué consiste este recurso, estén convencidos de que este recurso es un recurso importante, que eso está costando, o sea, no están obligados a creerse que es un recurso importante, pero nosotros hacemos mucho hincapié en eso, y nos está costando instalar ese recurso en la población y que luego haya formas de reutilizarlo. A mí me parece muy interesante, por distintas iniciativas. Nosotros nos tocaba de vez en cuando dar charlas en Cuenca, pues asociadas a un descubrimiento nuevo. Y algunas veces ibas a un colegio en Cuenca, preguntabas a un grupo de 80 chavales de 14, 15 años si sabían algo de los dinosaurios de Cuenca o si sabían algo de Concavenator o de Pelecaninimus, y nadie sabía nada. Hace unos años nadie sabía nada. Eso ya no ocurre en Cuenca. En este momento todo el mundo tiene de alguna forma una idea más o menos vaga de que existen los dinosaurios de Cuenca y que son singulares y que por lo tanto pueden ser tratados. Hemos hecho, aparte de esta pedagogía que procede del mundo de la investigación, también una pedagogía con las administraciones. La administración tampoco está siempre dispuesta a creerse lo primero que le cuentas. Hay que mostrarle las cosas para que se convenza o no de que son interesantes, para que se convenza o no de que pueden potenciarlas y para que decidan al final si les interesa o no trabajar en esa línea dentro de sus prioridades. A mí me ha llamado mucho la atención un experimento que hemos hecho en los últimos 2 años que ha funcionado muy bien. Dentro de la concienciación de que los dinosaurios de Cuenca eran importantes, quizá construyendo un poco la casa por el tejado, hemos conseguido hacer una exposición internacional que ha estado de gira por Japón. Los mejores elementos, los más característicos, los más interesantes desde el punto de vista museográfico de las dos colecciones, de la de las ollas y la de lo hueco, han compuesto una exhibición temporal que se ha expuesto
en uno de los museos de dinosaurios más importante del entorno asiático, que es el Museo de Fukui. Ha estado en el Museo de Osaka y ha cerrado una gira en el Museo de Kitakyushu. La forma de colocarles esta exposición a los japoneses eran: tenemos unos dinosaurios que no conoce nadie. En el entorno de los consumidores de información sobre dinosaurios hay dinosaurios en un sitio de Europa, España más o menos la colocamos, que se llama Cuenca, en el que tenemos formas de dinosaurios que ya no son los tiranosaurios que reconocéis fácilmente, los estegosaurios que reconocéis, todo ese material al que estáis acostumbrados. Hay una fauna rica y que se puede presentar ante el público de forma interesante. Fue muy fácil convencer a estos entornos acostumbrados a explotar recursos dinosaurianos, lo que nos daba una cierta seguridad de que a mí me da palo, a veces me produce cierto pudor hablar de los dinosaurios y de mi recurso de investigación como un recurso económico, pero que teníamos un buen objeto para vender, ¿no? Me parecía que teníamos un buen objeto. Bueno, en este ciclo de exposición, de internacionalización de los dinosaurios de Cuenca, en un escaparate como es el de Japón, enorme consumidor de información de dinosaurios, tremendamente dinófilo y en muchos casos dinofriki, hemos conseguido cerca de 400.000 visitantes en la exposición y unas muy buenas reacciones, unos muy buenos retornos del contenido que podemos vender. Bueno, si eso, en una exposición internacional, en un público y en unos entornos en los que están acostumbrados a consumir dinosaurios, no solo asiáticos, sino de otros entornos, puede competir bien, tenemos un buen argumento para instalarnos en Cuenca y reclamar la atención de los visitantes que realmente quieran venir a ver aquello, porque podemos hacer una buena oferta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Construir esa buena oferta. Bueno, pues en eso estamos. Estamos ya en los últimos minutos, pero al hilo hablamos de campañas para dar a conocer toda esta oferta. Yo no sé si ya desde el punto de vista de las redes sociales, Internet, ha habido o hay algunas iniciativas para difundir todo esto. Sí, se ha creado una página web que, junto con los centros de interpretación y lo que es la ruta, hay una página web creada ex professo para darla a conocer. No puedo decirte, no la gestionamos, entonces no sé el número de visitas que puede estar teniendo, pero bueno, sí, también hay aplicaciones para teléfonos móviles, o sea que bueno, el tema de las redes sí está contemplado y sí se está haciendo. Bien, pues Sonia, no sé si quieres añadir alguna cuestión más para concluir. Pues nada, simplemente decir pues eso, que esto es un brote verde. Y que, bueno, la esperanza hay que mantenerla y hay que, como decía Francisco Ortega, pues bueno, digamos es la primera piedra, se ha plantado la primera piedra, ahora lo que hay que trabajar y luchar es por qué recuperar el proyecto que se planteó en su momento o por lo menos tratar de realizar la mayor parte posible de él. Muchas gracias por acompañarnos, Sonia. Y Francisco, ¿algo que añadir? Simplemente emplazaros a las próximas cosas que van a ocurrir tanto en el entorno de investigación como en el entorno de la oferta cultural alrededor de este proyecto, porque estos proyectos evidentemente tienen un potencial enorme. Estamos trabajando en que lo sigan teniendo y nos vamos a seguir encontrando en este tipo de situaciones. Muchas gracias. Aquí lo intentaremos contar. Gracias a los dos.